diccionario de la salud mental es tan nutrido como las razones para iniciar una terapia. De las opciones cognitivas del tratamiento para asegurar una buena salud mental, nos podemos mover en el espectro de las del marco sistémico a las de los protocolos del modelo EMDR, el mindfulness, o también se podría elegir terapias alternativas como la biodecodificación o las constelaciones familiares. Debido a la crisis del COVID-19 y a todo lo que implica, incertidumbre, estrés, aislamiento, falta de contacto social, modificación de rutinas y más, en la actualidad hay mucha preocupación por la aparición de trastornos psicológicos a corto, mediano y largo plazo. En diferentes organizaciones a nivel mundial, el bienestar emocional de los trabajadores es una de las principales prioridades de los empleadores, ¿sí? Por eso el cuidado de salud mental en el entorno personal y profesional es una de las tendencias primordiales de este 2021 en materia de salud mental. De la comunicación a la introspección, de la preocupación colectiva a la individual, de la exploración del macro a la exploración del ser. Hoy en Let's Connect Stories haremos un fascinante recorrido por la historia de uno de los comunicadores más emblemáticos de Venezuela, hoy día psicoterapeuta, quien en el presente dirige toda su atención y energía a la práctica de una de sus grandes pasiones, el mindfulness. Hoy, en el aquí y en el ahora, Eli Bravo. Hay una expresión aquí en los Estados Unidos que a mí me encanta, que es que dicen que you're standing on the shoulder of giants. Es decir, tú te paras sobre los hombros de gigantes, diciendo que uno va subiendo o vas escalando porque tienes a mucha gente que antes hizo cosas que te permitieron llegar ahí. Entonces yo prefiero verlo así. Uno de los comunicadores más importantes de Venezuela, una referencia para mí personalmente y para incluso mi compañera en la locución, en la producción, en la televisión, pero que no escapa de la cercanía del análisis psicológico. Cuando uno trabaja en los medios de comunicación, tiene que pensar en una estructura psicológica, de una u otra forma, para ver cómo entrevistas, para ver de qué manera te mueves, y eso resultó ser su carrera al final del camino. Eli Bravo, bienvenido a Let's Connect Stories. Qué bueno estar con ustedes, qué placer. Dos cosas importantísimas hoy que me han sucedido a mí como ser humano, como Daniela Cosán. Número uno, no lo había tenido en persona tan cerquita, Eli Bravo. No había tenido la fortuna de estar, bueno, aparte ya confesión, inciso, dos de las voces que yo más respeto y más admiro. Bueno, de la comunicación venezolana. Jackie Piropo. Pero la otra es que tiene los ojos azules. Verdes, y no tú sé, verdes, grises. ¿no? Y yo los tengo verdes. Claro. Hoy nada más. Dile que sí. Sí, verdecitos, así como color de agua de morrocoy. Oye, Eli, bienvenido. ¿Cómo comienza tu historia? ¿Qué querías ser tú cuando eras pequeño? Cuando tú empezaste ese recorrido en el mundo. A ver, pequeño, yo le dije una vez a mis papás que yo quería ser heladero. Eso me acuerdo. ¿Heladero? Sí. ¿Cuál de todas? De la marcha antigua. Esa. Exactamente. La marcha de... O de Tío Rico, no importa, para que no generemos problemas. Pero querías hacer así, o sea, ir de Claro, casa en porque casa llevando sonrisas. Bueno, porque era hacer algo que a mí me gustaba. A mí me gustaba comer helado. Entonces yo me imaginaba que el heladero comía mucho helado y era feliz y estaba dando helado a los demás. Me parecía que el mejor trabajo imposible. No, vale, Gente feliz, sonriente. Perfecto. Oye, pero qué bonito eso, ¿no? Repartir dulzura, quizá. Bueno, fíjate, eso me gusta. Eso es una asociación interesante, sí, dar un poco de la parte de niño también a las personas, ¿no? Sí, pero ya empiezas ya a crecer, a madurar. ¿En qué te empiezas tú a manejar a nivel comercial? Tu trabajo, tu primer ingreso monetario. Mi primer trabajo fue como organizando un archivo. En unas vacaciones estaba pasando de cuarto a quinto grado en el bachillerato y el esposo de mi madrina, Gerardo, un gran amigo de la familia, me dice, bueno, vente, trabaja con nosotros y organiza el archivo de la oficina. Él, un hombre de ascendencia alemán, tenía ese archivo impecable. Yo no sabía qué iba a hacer allí, pero total que me dio durante un mes de trabajo en esas vacaciones. Me gané, digamos, mi primer sueldo formal y me gustó mucho. Y algo tiene que haber tenido esa experiencia en el archivo porque mi primer trabajo en medios de comunicación ocurrió cuando ingresé a Radio Capital. A la par de estar entrando a la universidad a estudiar comunicación, yo entré a trabajar como asistente de musicalización en Radio Capital y mi trabajo era limpiar y organizar la discoteca, la inmensa discoteca de Radio Capital. Me pasaba días limpiando con un trapito los discos de vinil, poniéndole tape, cinta adhesiva a las carátulas. Tenía que llenar a máquina, esa es la época de hacer tac, 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 así con la máquina, porque no, bueno, creo que sí era eléctrica, era un poco más suave. Y tenía que llenar unos ficheros en donde estaban los compositores.
O sea, que digamos que empecé en el mundo del archivo, fíjate tú. ¿Qué funciona para cada persona? Porque habrá el que sí quiere ser el Tony Robbins en su área, quiere ser el CEO más exitoso. Y si ese es el interés, si esa es la esencia y ese es el drive, una buena pregunta es cómo lo consigo de la manera más balanceada y que me traiga una auténtica felicidad. ¿Y quién descubre esa voz? Organización. Exacto. Y además melomanía, ¿no? Porque también eres un gran melómano. ¿Pero ya tenías ahí el gusto musical? Sí, sí, me gustaba mucho la música. Me gustaba mucho el rock y Radio Capital había sido la emisora del rock en los años 60, 70. Yo entré a trabajar en el 85. Qué buena Era una época. emisora ya de noticias hablaba, pero igual trabajaba allí con, por ejemplo, con Napoleón Bravo y lo ayudaba. No es que yo me ponía a musicalizar su programa, ni mucho menos, pero le seleccionaba a veces la música. O mejor dicho, para hacerle honor ¿Le al asunto. sugerías? Me daban, no, había una lista y yo encontraba los discos y se los daba. No, es que yo no tenía decisión. Pero fíjate lo que son las cosas, que Napoleón siempre ha sido una persona muy interesada en intercambiar con grupos de trabajo. Una vez me dijo, recomiéndame 4 o 5 grupos de los que tú oyes, que están sonando ahora, para incluirlos en Gente en Ambiente, su programa bandera, emblemático. Y me acuerdo que uno de esos grupos que le recomendé fue YouTube, que siempre me ha gustado. Ay, mi banda favorita. Pero fíjate, Ya, pero ¿quién te fíjate que... descubre como voz? O tú mismo, típico, que faltó el locutor ese día, te pidieron que hicieras una guardia. No, fue algo Por ahí allí. va la cosa. Fue una suerte de... De hecho, buena parte de mi carrera tiene esos momentos en donde no hay más nadie. Bueno, dile a él que a lo mejor lo hace. Entonces yo soy y me paraba ahí. Mira, me pasó en la radio. Efectivamente, mi primera guardia, es decir, la primera vez que estudié trabajo micrófono fue en Radio Capital, porque el locutor que comenzaba a las 5 de la mañana las transmisiones no podía ir. Y me dijeron, bueno, ya que tú tienes el título de locutor, te lo acabas de sacar, anda. Y así, Dale. en varias oportunidades, estaba de 5 a 6 de la mañana en Radio Capital anunciando música, básicamente. Haciéndole la suplencia a este locutor. Sí, exacto. Y luego me surgió incluso la posibilidad bueno, caí en un noticiero de Radio Capital, pero esa es otra historia. Lo mismo me pasó con Sonoclips en la televisión. ¿También fue fortuito? Fue totalmente fortuito. De hecho, Silvia Briceño, productora del programa en esa época, una amiga muy querida, me dice, mira, vamos a crear un personaje que aparezcan sus pies o de silueta, que no se vea, y tú vas a presentar los grupos de heavy metal, porque eso no es algo que van a hacer ni Nelson ni Carolina, los conductores del programa. Y después que lo hago 2 o 3 veces, les gustó la idea, y ella me dijo, mira, te vamos a dejar así. Porque la verdad es que tú no tienes imagen televisiva, entonces es mejor que te dejemos así medio oculto. Pero un día... Te lo dijeron así Sí, mismo en sí, tu cara. no, bueno, pero... ¿Cómo te sentiste con eso? No, yo digo, bueno, tienes razón, imagínate, Nelson, ¿sabes? Un tipo muy bien parecido, así, que van a poner este enano narizón allí, o sea, y además con esta voz, o sea, ya era extraño que yo estuviera al aire. Pero no era un punto diferencial, la voz particular que tenías o la entonación no la habías descubierto, no sé. No, todavía no. Un camino es solo un camino y en la vida te vas a encontrar múltiples caminos. Lo importante es preguntarte si tiene corazón ese camino. Si uno es capaz de tener ductilidad y cambiar a través del tiempo, puedes tener una vida que siempre te está aportando algo que tenga que ver con tu esencia. Todavía era una raza, ese habla así como un poco nasal, entonces no tiene voz de locutor. ¿Qué? Ya, perdón, tú también hiciste Sonoclips, ¿no? Yo hice Sonoclips, pero En ya algún momento. unas generaciones siguientes, pero obviamente mi aspiración era el Sonoclips que nosotros vivimos, De pues, Lee. el que vimos, El el de de Lee, Nelson. el de Nelson. Además, ustedes vivieron la época que yo quise vivir, las primeras veces de escuchar esas bandas. Sí, De ver esos videos, claro, de recibir esa información. Yo ya los vi por archivo, yo vi otra generación. Estamos hablando del año 89. Por eso, siglo es la pasado. mejor época. O sea, a nivel musical hay muchas cosas muy buenas. Sí. Pero fíjate, seguimos entendiendo de que de una forma fortuita te llega la televisión, te llega la radio, comienzas a recibir un beneficio económico de eso, pero no lo concientizas. Fíjate que no hemos hablado de eso. Tú estás pasando por tu etapa fortuita, pero no estás hablando de que estabas ganando dinero con eso. Empecé a ganar dinero y empecé a ganar dinero en un momento de una forma que a mí voy a decir que me sorprendía un poco. Mira, hablando de dinero, mi primer comercial de radio fue haciendo una voz auxiliar en un comercial de la Fortuitamente, revista Dinero. nuevamente. Pero es que mira lo que son las... En serio, oye esto, Daniela. Está Bueno, buenísimo. Jaime Suárez, el locutor, Claro. él le decía la voz del Grupo Producto y una de sus nuevas revistas era Dinero. Sí. Y necesitaba una voz al inicio que dijera, necesito dinero. Y entonces eso fue lo que yo dije, mi primer comercial de radio.
necesito dinero. Y entraba Jaime Necesito Suárez, tenga dinero los 15 de cada mes cuando usted compre la revista. Bueno, Pero fíjate, ya va, perdón. No, repetición. Fíjate, hiciste una afirmación. Yo creo en eso. Necesito dinero. Bueno, usted necesita dinero. Lo pusimos en Televisión Nacional Abierta, lo pusimos en Radio En la Nacional Abierta frecuencia. y usted tuvo dinero. así fue. Y En las ondas hercianas. Cuando tú te escuchabas, perdón, a ti mismo, tú decías, no, yo no serviré nunca para locutor, nada que ver, esta no será mi profesión. Fortuitamente lo haré una que otra vez. O sea, ¿qué te decías tú a ti mismo? ¿Qué pensabas tú de ti mismo en esa época? que yo quería ser locutor, quería tener un programa de radio. En esa época, trabajando en Radio Capital, caminaba hasta el trabajo pensando y soñando el programa que quería hacer. Sabía que no tenía la voz y dije, si no tengo la voz, ¿qué O pensabas tengo que no puedo? tenías la voz. Imagínate. Bueno, digamos que Porque se convirtió en Pero una es que voz esa que era era la tu época. sello. Era la bueno, época. sí, pero digamos, yo no puedo decir que tengo una voz de locutorio. Estuve rodeado de locutores como Iván Locher, Valdemaro Martínez, Alejandro Claro, que Rosa. son esas voces Estoy hablando grandes. con unas voces potentes, ¿sabes? Jesús Leandro. Yo esa voz no la tengo, pero lo primero que hice fue aceptar que no tenía esa voz, no pretender tenerla y trabajar con esta voz que tengo, que fue la que Wow, me bravo. dieron mis padres. ¿Ves? Aceptar. Aceptar, y hay otro factor, Importante. humildad nuevamente. Humildad forma parte del éxito de las personas que han logrado objetivos en sus carreras o misiones en su carrera. Entonces, ya tenemos allí esa concientización, ya empezamos a trabajar con la voz, pero ahora vamos a ver el mundo empresarial. ¿Cómo te movías monetariamente? ¿Por qué? Porque lo que queremos saber es cómo la gente, oye, hace para crear a partir del arte, que es tu caso, pues su vida. Fíjate, mi caso vino a través de la publicidad. La radio en ese momento estaba bajo un momento estrictamente publicitario, todavía está. Y comencé a hacer comerciales y empecé entonces efectivamente a ganar dinero. Y para mí era una sorpresa porque resulta que yo estaba trabajando con mis amigos, haciendo lo que me gustaba, oyendo No estaba música trabajando. y me estaban de repente ¿sabes? Pagando por eso. Al principio no sabía muy bien cómo manejar eso. Es decir, ¿cómo hago? ¿Cuánto cobro? ¿Cuánto vale esta locución? Y hice en algunos momentos unos arreglos muy malos. Hasta que para formalizar eso, por un lado hice una estructura precaria, había un asistente que me ayudaba y empecé a trabajar con gente. Mientras E ingresé- preparabas, perdón, tu programa, todavía ahí no tenías el programa. hacía sonoclips, tenía uno que otro programa, pero aparte del equipo de producción, porque yo estaba todo el tiempo pensando en la producción, las entrevistas, Claro. pero de pronto tenía que pensar En ok, el equipo detrás. el equipo de ventas, el equipo de cobranza, ¿sabes? Empezar a manejar eso. ¿Y qué querías comunicar en esa época? ¿Cómo Qué querías buena que te pregunta. dieran? No fui bueno jugando en el equipo de béisbol o de fútbol, pero creo que he sido bueno en trabajar en equipo y en reconocer que todo el trabajo que hacemos es un trabajo colectivo. Bueno, como dice, uno cuando puede contar la historia hacia atrás encuentra las conexiones, ¿no? Los puntos y dónde se conectan. Si bien uno como comunicador trabaja para el público, no puedes convertirte en rehén del público. Esa pregunta es muy buena, Daniela, porque yo quería que me vieran como la persona que era y una de las cosas que sucede es que me estaba viendo mucha gente como la persona que quería ver. ¿A qué me refiero con eso? Se da en el proceso de figura pública una idea que tiene el público que no necesariamente es la que tienes tú y lo que quieres tú. Y yo siento que toda mi carrera he estado en la búsqueda de mi propia voz y mi interés y que eso conecte con la gente, en lugar de crear una figura que le funciona a la gente y entonces lograr allí algo que, no voy a decir que es ficticio, pero que no es tan auténtico. Yo quería tocar los temas que me han interesado siempre. Hablaban ustedes además inicialmente de la presentación. Temas que tenían que ver con la comunidad, con la vida del ser humano, de los jóvenes, la ecología, temas sociales. Eso era lo que yo quería hablar. Y buscaba siempre meter esos temas, incluyendo los temas de bienestar y de salud mental. Ya estaban presentes en mi trabajo desde ese momento y hoy en día forman el centro, el corazón, la columna de mi trabajo. Entonces yo quería hablar de las cosas que me interesaran y me motivaran, no necesariamente de lo que se suponía que tenía que hablar y cómo se suponía que tenía que hacerlo. Y muchas veces eso me generó algún tipo de tensión con los equipos gerenciales o con los equipos de producción, pero decía, no, yo no voy a hacer eso, no lo quiero hacer. Quieren hacer algo más comercial, que iban quizás en contra de esa Por autenticidad que tú ejemplo. querías Por generar. ejemplo. Cuenta la historia que el señor Elí decía, hasta este punto llegó el programa. Le dicen 2 años. A él le llaman la persona del 2. 2 años. Llegaba el proyecto a los 2 años y él decía, chao, me voy en un velero. Venían 2 años, chao, me voy a vivir a otro Sí. país. Venían 2 años y cambiaba. Pero siempre estaba aprendiendo y buscando que él no se aburriera y que fuese para él el trabajo. Que no fuese el esclavo complaciente de lo que viene. Y eso es un punto también muy importante porque eso tiene una ética Sí. dentro de tu espectro laboral.
seguimos haciendo dinero, seguimos entendiendo, a pesar de que variamos a cada 2 años los proyectos, que está bien, pues es tu forma, es tu estilo, pero te encuentras en un punto en el cual ya tienes que crear tu propio sistema. Sí, totalmente. Y ahí hay una figura muy importante que es un hermano de la vida, Laureano Delgado, quien fue mi manager, socio, hermano y amigo, y él ayudó a armar el aspecto comercial, que es uno de los temas que ustedes trabajan acá. Él se encargaba del aspecto comercial, negociaciones, cobranza, y me dejaba a mí la posibilidad de creación y además me impulsaba, porque él era uno de los que me decía, ¿se te ocurrió tal cosa? Hazlo. ¿Te quieres ir solo en un velero? Vete. ¿Quieres hacer tal cosa? Dale. Él no era esa voz que decía, no hagas eso. Como me decían en algunos momentos, no termines el programa ahora, estás loco, está en su mejor momento. Él decía, no, pero quiero hacer algo distinto. Él me apoyó muchísimo en eso a lo largo de mi carrera y fue una de las personas fundamentales en todo mi progreso en el mundo de la comunicación, especialmente en la parte comercial. Eli, ¿y en qué espacio te sentías más a gusto? ¿En qué espacio te viste más exitoso? En la playa, en Choroní. Ese es el espacio donde yo me sentía más feliz. Ese es Eli Bravo, un Eli Bravo sorprendente, porque aparte, en una entrevista previa que tuvimos, pues descubrimos en este fascinante recorrido, como le nombramos, descubrimos a un Eli que para mí fue siempre el número uno, ¿no? Número uno en esa generación nueva, de voces nuevas, de un aporte diferente, pero que tú también encontraste un espacio, pero te sentiste como abrumado frente al éxito, ¿no? Frente a la multitud, frente a la idolatría, al tener fans. O sea, eso para ti era como externo a ti, ¿no? Sí. Eso me a pareció... veces No se incómodo. sentía tan cómodo. Exacto, No, me no era llamó cómodo. mucho la atención. Era un asunto de... No me sentía cómodo allí. Había una parte, claro, que me gustaba, no te lo voy a negar, pero no Las me mujeres sentía arrancándote la camisa, eso no te Le gustaba. arrancaron la camisa, los interiores. O sea, de verdad que esto fue un tema muy difícil de manejar. No, perdón, continúa. Pero sí me sentía allí incómodo en muchos momentos y a veces mi salida del medio tenía que ver con eso, especialmente cuando luego de cualquier cosa, un programa que hice en las mañanas que duró 2 años y medio y tuvo mucho impacto, yo dije, yo me voy de morralero al sureste asiático, me voy a ir manejando a Brasil desde Caracas a Salvador de Bahía. Pasé un año en donde me desconecté completamente de los medios porque necesitaba ese tiempo conmigo mismo. Y eso ha estado allí presente. No quiero decir que esto sea la mejor estrategia, porque quizás alguien está viendo y dice, bueno, pero pareciera que no hay constancia, como que inicias algo y lo sueltas. Y debo reconocer que en algunos momentos esa falta de mantener algunos proyectos tuvo también su impacto. Un impacto económico, en pérdida de ingresos, en también estar en fases exploratorias en donde no había definido claramente lo que estaba haciendo y encontré gente que me apoyaba a lo largo del tiempo, que eso también es muy importante. En estos procesos de búsqueda uno no lo hace solo, lo haces con familia, con socios, con gente que te da el espacio y el apoyo para que lo puedas hacer. Pero esa es la manera como me he sentido yo que puedo trabajar y me siento más feliz. En otras palabras, no es una fórmula que funcione para todos, pero lo que sí creo que es importante es la capacidad de darse uno la libertad de probar cosas distintas y de no quedarse dentro de una sola fórmula si está funcionando. En el budismo una de las cosas que te dice es que puedas ver las causas y circunstancias que hay en cada momento, ¿no? O causas y condiciones. Es decir, que ocurren cosas que te ponen en un sitio que luego te llevarán a otro y eso es distinto para cada quien. Entonces esas causas y condiciones funcionan de manera distinta en esa rueda de la vida para cada persona. Entonces, sí, no, por eso además 2 vidas no son iguales, ¿no? Y creo que eso es lo bonito. Bueno, pero fíjate, ha sido un proceso en el cual aprendes, independientemente de que no sea el común ni el factor a seguir, hay estrategias. Esa es tu estrategia, como lo estoy diciendo, te funcionó. Tuviste tu proyecto, hiciste una pausa, avanzaste al próximo. Tuviste tu proyecto, avanzaste, caíste en fondo, porque la gente cuando normalmente pisa fondo es cuando despierta y vuelve otra vez y se recupera quizás más avasallante de lo que estuvo la primera vez. Bien, pero ahora viene la parte B de lo que vives hoy en día. Pasaste por todas estas etapas para lograr lo que al final o al inicio siempre quisiste. Que era estar en conexión con el humano y ayudar a otras personas a partir de sus comportamientos, de sus filosofías y del entendimiento del cerebro. ¿Cómo llegas allí y cómo haces de esto una infraestructura
para que te genere todo lo que hoy en día tienes? Bueno, siempre me había interesado la psicología. Me gustaba cuando lo estudié en bachillerato. Fue una de mis elecciones cuando tenía que hacer la planilla de ingreso al sistema de educación pública en Venezuela. Siempre estaba allí, pero prioricé la otra carrera, la de comunicación. Pero como tú decías hace unos instantes en la introducción, Ramón, uno en el trabajo como comunicador también tiene un aspecto psicológico importante. No solamente psicología de masas o psicología social en función del público, sino también en una entrevista. Hay muchos elementos que tú estás manejando todo el tiempo. Al final la comunicación tiene un componente psicológico grandísimo. Luego de haber hecho todo este arco de trabajo en comunicación, también porque en un momento mi carrera estaba entrando en un proceso de cambio muy grande, decidí, bueno, déjame probar esta segunda carrera. Es hoy en día mi segunda carrera. Y luego de años en formación y de estar en este proceso de obtener mi licencia como psicoterapeuta en Florida, me encuentro con algo que me fascina, con una audiencia distinta. Si antes era una audiencia de radio en donde había mucha o poca gente oyendo, hoy en día mi audiencia principal es a quien tengo de frente, sea un individuo, parejas o familias en un proceso terapéutico, pero ahí también hay un intercambio. Esa satisfacción, eso es lo que te iba a decir. No sabes la satisfacción, me encanta. ¿Cómo es la satisfacción de tener ese paciente de frente y ver su evolución? Porque si bien acuden a ti porque necesitan ayuda, estamos hablando de un proceso de salud mental donde hay, bueno, la enfermedad que busca el bienestar, ¿no? del ser y del ser humano. ¿Has enfrentado en ese proceso esos cambios o transformaciones de familias o individuos? Pues ya has visto que los has dejado rumbo a la felicidad, rumbo al éxito. En los momentos que funcionan, no todos los procesos terapéuticos tienen un final que es exactamente el que desea la persona, y eso es algo que también me fascina. Uno entra en un proceso no con un objetivo definido, sino algo de mucho de explorar. Y puede llevar incluso, sobre todo en trabajos de pareja, a lugares insospechados. Ahora, eso me encanta porque tú estás acompañando un proceso, no lo estás guiando, ni dirigiendo, ni tampoco llevando donde tú crees que debe ir. Esa no es la función de un terapeuta. Tú estás acompañando a una persona, a una familia, a una pareja, a que encuentre la opción que funcione mejor para ellos. Y eso me gusta mucho, porque ahí hay algo, hay varias cosas. Lo primero es que es muy vulnerable ese espacio. Estás vulnerable tú como terapeuta, pero también tu cliente. Uno toca y entra en lugares en donde no entras en una conversación con amigos o que no es algo que tienes con cualquier otra persona. En el espacio terapéutico, la relación entre el paciente y el terapeuta es lo fundamental. Es quizás lo que determina realmente si hay o no un proceso de transformación. O sea, que tú te involucras. Tú estás siendo parte y testigo de ello, y eso me fascina. O sea, tú eres allí una persona que puede presenciar dolor, sufrimiento, alegrías, gozo. Pasan muchas cosas. Y eso me gusta mucho. Y yo trato de estar de manera más presente y auténtica allí para la persona. Como dice una de mis mentoras, poniendo mi deseo de lado, en el sentido de que yo pongo de lado lo que yo creo que debe pasar para estar abierto a lo que está sucediendo aquí y ahora y cómo ayudar y acompañar a la persona. Y eso, Daniela, me hace tan feliz como me hacía feliz entrar al estudio de radio cada mañana a empezar mi programa. A mí me hace feliz escucharte. Ay, gracias. Dos preguntas. Primero, ¿cómo te sientes aquí? Estás en un estudio de televisión. ¿Hace cuánto no entrabas? Tenía tiempo que no entraba a un estudio además con tan buenas luces. Esto me encanta. Me siento muy a gusto, pero sobre todo me siento a gusto por verlos a ustedes dos, al doctor Monasterios, que tenía mucho tiempo que no lo veía, esa gente que me he encontrado aquí tan querida. Me siento en casa. La pregunta va, perdón, la pregunta ¿por qué va? Esto es llegar y es una excitación que uno siente cuando uno entra a un estudio de televisión. Es una emoción, es vida. A uno le da vida. Sí. Y más cuando ha trabajado mucho tiempo. Asumo yo, muy groseramente, que debe ser lo mismo cuando llega tu paciente y sientes esa emoción de ver qué ha pasado en el tiempo que no lo viste. Sí. O si al momento que conversaron de esa posible situación que pudiese haber estado pasando, ¿qué te contará en este momento? Sí. Y cuando está hablando, no demostrar la emoción de que lo está logrando, sino ser parco o quizás distante en ese aspecto. ¿Eso pasa contigo? Bueno, es que eso depende del estilo de terapeuta que No lo hay. sé. Hay quienes tienen esa posición, viene mucho de la escuela psicodinámica y psicoanalítica, en donde no hay expresión alguna. Yo soy más bien de un modelo más integrado y colaborativo. O sea que sí me alegro y a veces se me humedecen los ojos, claro, y ahí hay una conversación. Pero fíjate que hay una diferencia grande. Me encanta la forma como lo enmarcaste. Si yo entro acá, ahora como entrevistado, estoy dispuesto a responder sus preguntas, pero también consciente que a las personas que nos están viendo los quiero de alguna manera cautivar, entretener, mantener allí. O sea, hay una función.
cuando entra mi paciente a la sesión, yo no estoy allí para entretener ni divertir y a veces ni siquiera para decir, ni opinar, ni hablar, sino estoy para recibir. Entonces es distinto. En ese sentido es muy distinto. Yo creo que en estas cosas es que no hay solución talla única y es que no hay la bala de plata o la fórmula mágica. Cada quien descubre lo que funciona para sí, para la relación consigo mismo y para los demás. Muchas veces nos empeñamos en hacer que persista el pasado o tratar de alcanzar algo en el futuro que ni siquiera se ha dibujado todavía, y eso nos saca del aquí y el ahora. Tomárselo con un poco más de calma, con más conciencia, y entender que si hay una labor importante que uno puede hacer es tener una relación mejor consigo mismo y con los demás, porque al final vivimos en esas relaciones, en las relaciones interpersonales y la relación intrapersonal. Entonces ponerle allí esfuerzo, invertir allí energía, yo creo que es una manera de disfrutar mejor el presente. Tú no estás allí para conducir el programa. Tú estás allí para acompañar a que la persona conduzca su vida. Para el feedback de la comunicación. Exactamente. Y puedo en algún momento dar alguna reflexión, lanzar una pregunta que genere incluso hasta desestabilizar lo que la persona está planteando para poder cuestionarlo. Pero es distinto. O sea, la función no es entretener. Y allí es donde hoy en día, para mí, está una de las diferencias fundamentales entre la emoción de entrar acá y la emoción de entrar en mi consultorio o hacerlo en Zoom. Que entro acá, me gusta, me encanta, me fascina estar aquí, pero no lo extraño. Ahora lo que sí extraño es volver y ir a trabajar y la gente que voy a ver hoy, mañana y pasado mañana. Exacto, pero ahora fíjate, de pasar a ser un comunicador, pues incluso de una expansión, o sea, tú te dejaste ver por toda Latinoamérica cuando estuviste en Discovery Channel, o en People and Arts. También, sí. De estar en un espectro radial masivo, ahora formas parte pues de una comunidad digital. Te hemos visto en Spotify, tienes tu podcast, tienes tus terapias individuales, tienes tus talleres. O sea, ahora eres una marca personal digital, digámoslo así. En ese espacio, ¿sí te sientes cómodo? ¿Cómo has manejado esto y esto? Qué buena pregunta. 2 años y medio. No, me encanta. 2 años y medio, ya te lo dije. No, me encanta. Y si ese modelo de negocio, por decirlo así, que... No, mentira. Esto más bien lo que está generando ahorita responde a esa necesidad de seguir comunicando, pero también ya desde otro espectro, ¿no? Desde el espectro del psicoterapeuta. Pero si todo este espacio te ha permitido esa comodidad, no solamente monetaria, sino también de exposición. Sí, totalmente. Y me reía, ¿sabes por qué, Daniela? Porque como uno puede ver desde distintos puntos de vista. Cuando ustedes hicieron la presentación, que me encantó, yo los oía de aquel lado, decía, wow, están hablando de mí como lo que soy ahora y me gusta mucho. O sea, con un título que hace unos años yo sentía que no me pertenecía, ahora sí. Si tú lo ves desde el lado de reposicionamiento de la marca, hubo un reposicionamiento. Claro, es una manera de ver. Claro. Es verdad. Pero yo me he rehusado mucho a verme a mí mismo como una marca, sabiendo que hay un aspecto de marca. Entonces ahí lo que hay es como una tensión, Daniel, y por eso tu pregunta es muy buena. Pelea contigo mismo. ¿Sabes que sí, Ramón? ¿Sabes que sí? Creo que necesitas un psicoterapeuta. Mira, yo te voy a decir algo. Lo he trabajado mucho en terapia y en mi propia formación. Como psicoterapeuta te puedo decir que te puedo guiar y vas a tener Ramón es una muy vida. buen coach. Yo soy muy buen coach. Lo que tenemos es que unas conversaciones, pero ya yo lo vi todo. Ya lo vi todo. No, mentira, pero hablemos de esa marca personal. Bueno, sí, soy una marca especialmente para quienes puedo significar que soy una marca. Hay personas que conocen y saben de mi trabajo. Entonces ha sido para mí una labor que me vean como quien soy hoy en día, no como quien fue en un momento. Ese es mi trabajo con esa parte. Pero hay también otro lado que tengo que cautivar a un público nuevo, gente que no conoce mi trabajo anterior. Y entonces me están viendo ahora y me conocen ahora. Para esas personas tengo que dirigir mi mensaje también de una manera distinta. ¿Qué te digo con esto? No he perdido todo lo que aprendí del mundo de la publicidad y del mercadeo y lo estoy utilizando hoy, pero siempre consciente que si bien hay una marca, yo no soy la marca. Yo soy quien está aquí, que me llamo en estos momentos Eli Bravo y ese es el nombre que me dieron y tengo mi historia, pero yo no soy esa marca y lo que la persona cree que es la marca. Y eso es lo que me ha dado mucha libertad. Sobre todo me da libertad de moverme porque me permite, cuando no quiero estar bajo, vamos a decir, la caja de la marca, yo sé que le pongo la marca aquí y yo hago mi vida. Yo no soy eso. Mi identidad no está relacionada con la marca.
Entonces eso te da un poquito más de tranquilidad. A mí Eso me da me un poco de gusta. envidia porque tienes mucha libertad. Eso está muy bien. Dicho esto, tenemos una serie de preguntas en las cuales tú debes contestar just Ya, flat, a ver. like that. Y comienzas tú porque la última la quiero yo. Es verdad, amigo. Es verdad. Qué peligro. Es verdad. Ok, vamos con esta serie de preguntas cortas con respuestas cortas, pero es que la inteligencia y toda la sabiduría de Lee, o sea, me Go, tiene baby. cautivada. Presión. Por lo tanto, llamen a la próxima animadora porque yo me voy a quedar aquí. Oh. Ok, A ver. Eli Bravo, ¿cuál es tu propósito de vida? Ser feliz y ayudar a las personas a ser feliz también. Bellísimo. ¿Viste? El heladero, repartir Ahí sonrisas está. y El heladero dulces. nuevamente. ¿Cuál era Qué lo que te gustaba a belleza. ti? ¿Ah? Bati de uva, pastelado. No, a mí me gustaba Todos. Drácula. el Drácula, porque tenía no, la leche a mí- condensada o el bombón en su A mí momento. el bombón. Tu rutina en 3 pasos al levantarte en la mañana. Uy, abrir los ojos, ir al baño y luego de eso meditar y lo tercero es hacerme el café. Ok, cuando dijiste abro los ojos en la mañana, abres los ojos, ¿cuál es el primer pensamiento que te pasa por la cabeza? Depende. Hoy en día, por ejemplo, veo así una mate de mango que está enfrente y digo, wow, está cargadito, me voy a comer un mango de esos esta mañana. Por lo general tomo conciencia de la fortuna y la bendición de estar vivo y digo, ok, gracias, otro día por delante. A veces me despierto y digo, uy, la fiesta de anoche como que fue muy fuerte. O sea, varía, no todas las Varía. mañanas son iguales. Es Cuando así, vas camino al comparto. trabajo, si te toca manejar o te toca hacer un trayecto, ¿qué haces? Escucho podcast, oigo radio, especialmente NPR, que me encanta, y también aprovecho para hacer llamadas y hablo con mi mamá o con mis hermanas. Esos 10, 15 minutos conversamos y es muy rico porque lo utilizo para conectar con ellos que están en otro país. Qué delicia. De estos CEOs, ¿Elon Musk o Jeff Bezos? ¿No hay una segunda, tercera opción? Bueno, dila tú. Dila tú. Caramba, wow. Esa pregunta nunca me la habían hecho. Un CEO que me guste. A ver, me viene a la mente. Paso y después te respondo. Ok. Va. ¿Café, té o bebidas energéticas? Café. Menciona 3 habilidades esenciales de un buen líder. Empatía, capacidad de autocrítica sana y la capacidad de emocionar y transmitir un sueño. Con el conocimiento que tienes y la experiencia que tienes, ¿qué negocio montarías en este momento? A ver, mira, una de las cosas que me está interesando mucho en estos momentos son las terapias asistidas con psicodélicos, que es toda una nueva corriente de la psicoterapia que se abrió en los 50 y hoy está resurgiendo. Y yo veo que allí está mucho del futuro del trabajo psicoterapéutico a futuro y creo que por allí es donde voy a dirigir parte de mi trabajo, pero ya que estamos hablando de negocio, están creciendo de una manera interesantísima las clínicas de este tipo que trabajan con algunas sustancias como ketamina o MDMA, o sea que ya que me preguntaste de eso, es lo que Oye, se me voy a ocurre. investigarlo Muy en bien, San me gustó, Google. me Me interesó. interesó eso. Y con el conocimiento y experiencia que tienes ahorita, ¿qué negocio no montarías? Una firma de contaduría y de taxes. Viste que no le gusta, que eres demasiado Ok, espiritual, no le gusta perfecto. nada lo terrenal. ¿Tu fortaleza? Mi fortaleza, la capacidad de ser curioso, de explorar, de buscar. Creo que es una fortaleza. ¿Y tu mayor debilidad? Mi debilidad son muchas. A ver, una debilidad. Puedo tener una tendencia a no finalizar lo que me propongo o de no mantener el deseo y la constancia en lo que estoy haciendo. ¿Qué Tengo signo que estar eres? muy cáncer. Ok. Tengo que ser cuidadoso ¿Te con vino a eso. la cabeza el CEO? Te lo debemos para el próximo Let's Connect Stories. ¿Sabes que no soy muy fan de CEOs ahora que me dices? Pero Elon Musk no, 10 besos menos. Ok. No pasa nada. Me pusiste a Lo pensar. dejamos No, pendiente. te fuiste al ser. Te fuiste al ser de ellos dos. Ya te vi, te fuiste al ser. Sí, no, sí, no al son money unos- maker. no, son unas Exacto. personas geniales, pero es que creo que lo que están haciendo, a veces me cuestiono el nivel de responsabilidad y ética que tienen con la sociedad. O sea, el poder que están teniendo estos CEO y estas compañías es inmenso, son una maravilla, pero es importante que también haya una responsabilidad ética grandísima, que Así no es. sé si está allí. No los conozco. Bueno, tanto. esto No, rompe, buenísimo, esto rompe con todo. buenísimo. A ver. Esto es una pregunta que hacía la Universidad de Stanford para entrevistar a los candidatos
para diversos puestos de trabajo. Ok. Esta pregunta no la hiciste nunca en tus... Ni te la han en tus hecho 2 jamás años, en tu tus 2 vida. años. 2 años y medio de En los tus 2 años de- transitorios. Ok. ¿Quién ganaría una batalla entre Spider-Man y Batman? Batman. ¿Por qué? Bueno, porque me gusta más. Ok. No, ya. No sé si esa es una buena razón, pero la verdad es que Spider-Man no me sabe, me gusta Batman. ¡Oh, pao! Ay, pero le gusta el Batman de los 80. Está bien. No, de los 80, de los 60. Wow, es de los 60. Claro, de De verdad, vamos a respetar el po. Claro, capó. Ese era el mejor, capó. Señoras y señores, esto fue una conversa divina de saber cómo la historia de Lee definitivamente puede vincularse con la de ustedes, porque pueden haber similitudes, o a lo mejor están en un camino que pueden iniciar y él pudiese ser ese camino que ustedes puedan tomar como referencia. Verdad que una entrevista sabrosísima, muchísimas gracias. El honor y el placer de toda mi carrera, verte, admirarte, idolatrarte y perseguirte. Bueno, hoy te tenemos aquí sentado Ay, al gracias, lado gracias. en Let's Connect Stories. Y gracias a los 2 mejores, más bellos. ¿Tú me estás locutores entrevistando a mí? De mi país, Venezuela, que los quiero y los admiro. Y bueno, yo con la fortuna de tener a Ramón, que también trabajó, bueno, en muchas cosas contigo. Esto es un trabajo mancomunado, esto es Eso es un trabajo juego de mancomunado. dominó. Cha, cha, Así, cha, pero cha, sí. cha, cha, cha. En este meneo les decimos, nos vemos en Nos otra vemos en oportunidad. la próxima.